de paz. Y pues felicitar además al municipio de San Pedro Cholula por esta iniciativa y al querido hermano país de allá. Vamos a ver si les comparto algunas de las experiencias que hemos tenido acá en Costa Rica sobre el tema de resolución alterna de conflictos y en específico en su incidencia en los diálogos comunitarios, como ustedes le han llamado el Congreso, diálogos comunitarios por la paz. Entonces, si me permiten, creo que me falta que me habiliten la función para compartir pantalla para poder presentarles mi... Vamos a ver si me lo permiten. Por ahí falta todavía que me permitan habilitar. Ok. Listo. Bien, la van a presentar ustedes, entiendo. ¿Correcto, Adriana? Bien. Listo. Bueno, muy bien. Esto es así le he querido llamar a la presentación. Voy a ser lo más breve posible y tratar de condensar en este tiempo que se me ha facilitado, el cual conflictos es una forma es una manera muy efectiva de fomentar una cultura de paz. Por ahí ya en la siguiente filmina, que no tengo ahorita chance, pero los compañeros me ayudan. Vamos a ver por aquí. Sí. Un poco mi hoja de vida, pues en realidad tengo 25 años de estar incorporada desde el 95 que me ingresé o me agremié. Sin embargo, tengo desde el 97, 1997. Muchos de ustedes no habían ni nacido probablemente, y yo ya estaba enrolada en el tema de resolución alterna de conflictos. Así que tengo más o menos bien claro, completa enamorada de la resolución alterna de conflictos, de la mediación, del diálogo, la conciliación y otras formas tan diversas de resolver de una manera colaborativa y constructiva la solución de los conflictos. Así que bueno, un poquito mi historia profesional, que ahí se los comparto en pantalla, pero bueno, vamos a entrar en materia. Y lo primero que yo quisiera preguntarles, no es necesario que me contesten, pero sí que se hagan ustedes su propia respuesta. Y la pregunta es, el conflicto. Cuando hablamos de resolución alterna de conflictos, hablamos que la materia prima con la que trabajamos es el conflicto. Entonces le pregunto, y quisiera que ustedes mismos se respondan, ¿el conflicto es bueno o es malo? Va de vuelta. ¿Qué piensan ustedes en su fuero interno? ¿El conflicto es bueno o es malo? Porque va a depender mucho de cómo contestemos si el conflicto es bueno o es malo. Puede ser nuestra forma también de responder al conflicto. Así como lo veamos, así como lo califiquemos, puede ser también nuestra manera de atender, resolver, abordar, evadir o alguna otra manera que usamos a veces para ver los conflictos. Vamos a ver si nos ayudan por ahí con la siguiente filmina, que de alguna manera nos indica si el conflicto lo consideramos bueno o malo. Así le daremos un énfasis de si el conflicto es como un impedimento. ¿Vemos el conflicto como una piedra de zapato? Pregunto. ¿Será que nos incomoda el conflicto? ¿A quiénes de ustedes le incomoda? ¿A quiénes de ustedes dicen, no, yo no quiero tener conflicto, yo prefiero no decir nada, prefiero, tengo problemas con mi vecino, pero prefiero no decir nada para no hacer conflicto, no hacer un enredo más grande, como decimos en Costa Rica?
y evadimos esa oportunidad que tendríamos de resolver el conflicto, ¿verdad? Porque a veces consideramos que el conflicto es malo, que no lo queremos, que nos estorba, que es algo que no deseamos. Cuando pensamos que el conflicto es malo, vamos a evadirlo. Y si lo evadimos, lo agravamos. Y esto es algo muy importante. Evadir un conflicto no hace que éste se resuelva. Evadir un conflicto agrava y escala el conflicto. Y aquello que decíamos que raro empezó como un tema muy sencillo y se agravó hasta el punto de la violencia. ¿Cómo fue a dar? ¿Cómo se escaló un conflicto hasta que se desempeñó o detonó en un acto de violencia? Muchas veces porque concebimos el conflicto como algo malo y no lo estamos viendo como una oportunidad de cambio, como una oportunidad de reconstruir, como una oportunidad de romper paradigmas, como una oportunidad de buscarle otras formas, otras maneras, otras soluciones, de reconstruir incluso estas relaciones sociales inclusive. Pero bueno, nuestra forma cultural de ver el conflicto es como si fuera un impedimento. Y vamos a ver qué nos dice la otra filmina, que nos ayuda un poquito a identificar cuáles son esas posibles causales de conflicto. ¿Qué causa conflictos? Y aquí tenemos un sinnúmero de causales, un sinnúmero de posibilidades que generan conflictos. Formas de pensar, empecemos por ahí. Tengo una forma de pensar X, mientras que Felipe tiene una forma de pensar Y, y eso nos puede llevar a una situación de confrontación o de diferencia. Ideologías, necesidades, tenemos necesidades distintas. ¿Qué pasa con los estudios? La formación académica también a veces genera conflictos. No es lo mismo como lo ve la vida o la situación, por decir algo, una persona que se ha formado, digamos, en ciencias sociales, como alguien que se ha formado en ciencias de la salud, por ejemplo. No está bien y mal uno u otro, solo son formas distintas a partir de nuestra formación académica. Igual, causales como el género, por ejemplo, los idiomas, ¿verdad? La cultura. ¿Cuántos conflictos a través del tema de las diferencias culturales no nacen a partir de ese ápice, el ápice de la diferencia cultural? El acceso a la información, las fuentes de información que utilicemos, las experiencias que yo tengo no necesariamente son las mismas experiencias de Francisco Castillo, podría significar que nos generen algunos conflictos. Y las personas más chicas que tienen una forma de comunicar diferente a los que ya peinamos canas. Y bueno, a veces esas diferencias de comunicación nos genera también conflictos. La edad, sin duda, religión y otras causales. Incluso dicen que el fútbol podría llegar a ser también una causal. ¿Qué quiero decir con esta filmina? Y lo digo de esta forma. Por conflicto no hay que preocuparse. Siempre vamos a tener. Siempre vamos a encontrarnos al conflicto de frente. Siempre vamos a tener situaciones de diferencia, de discrepancia con otras personas. Porque mientras hayan causales, mientras hayan dos personas conviviendo, compartiendo o de alguna manera relacionándose, va a haber diferencias, va a haber conflictos. Entonces, ¿qué nos dice por ahí algunas conclusiones que podríamos un poco para redondear el tema del conflicto? Nos lo dice la siguiente, Filmina. El conflicto no es ni bueno ni malo. El conflicto no tiene, es neutro, no es ni bueno ni malo, no lo podemos calificar. Lo que es bueno o es malo es nuestra forma de abordar esos conflictos, cómo los resolvemos, cómo los atendemos. Por la violencia, lo regateamos de alguna manera, dame tanto, bueno, yo voy a hacer por aquí, se da usted por allá, pero no necesariamente atendiendo un sinnúmero de cosas importantes de conversar para resolver conflictos. O de repente estamos evadiendo el conflicto. Mejor no digo nada, mejor me quedo callado porque después me pueden despedir, porque después me pueden, de alguna manera se pueden vengar. Es decir, me callo. Y si me callo, a veces creo que resuelvo. Y recordemos, conflicto que no se
atiende conflicto que se agrava. El conflicto es consustancial al ser humano. El conflicto es parte, es absolutamente natural, es parte del ser humano. Tenemos que aprender a vivir, convivir, atenderlo, porque es parte de nosotros mismos, tanto a nivel individual como en lo colectivo. ¿Cuántos de ustedes, sin que me contesten, pero también cuántos de ustedes haciendo una reflexión rápida, pasaron por un proceso de conflicto y salieron crecidos? Personalmente tuvieron una fuerza motivadora, un proceso de crecimiento donde ustedes digan, salí mejor persona después de haber atravesado ese conflicto que lo que era antes. Y muchas veces cuando usamos el conflicto como una grada, como una oportunidad, como algo con lo que puedo crecer, definitivamente significa que el conflicto es una fuerza motivadora para el cambio social. Y así pasa también en nuestras comunidades. Cuando han sufrido, vivido y abordado conflictos y han sobrellevado ese conflicto de manera adecuada y constructiva, sin duda alguna, se restablecen muchísimos lazos también comunitarios. Me gusta esta filmina, el punto cuarto, que dice, así como enfrentamos nuestros conflictos, cada uno de nosotros, los que estamos en este auditorio, 53 personas participando en este momento, así como cada uno de nosotros resolvamos nuestros conflictos, así será nuestra sociedad. Tan responsables somos de lo que la sociedad resulta, está tan intrínsecamente relacionado de cómo cada uno de nosotros resolvamos los conflictos. Si queremos resolverlo a los golpes, entonces tendremos una sociedad más violenta. Si lo queremos los conflictos. Cuando hablamos de resolución alterna de conflictos, ¿de qué hablamos? ¿Qué es eso de resolución alterna de conflictos? No lo dice la otra femina. Y dice lo siguiente. Definimos a la resolución alterna de conflictos, si me colaboran con la filmina, como métodos alternos de solución de controversias. Por ahí hay una tendencia, hay todo un grupo que están llamándole no resolución alterna, porque alterna pareciera y de alguna manera tiene un aura de ser algo secundario. Por ahí hablamos ya no de resolución alterna de conflictos, sino resolución adecuada de conflictos. Y esa forma de llamarle al RAC, como también le conocemos de forma abreviada, resolución ya no alterna, sino adecuada, y con el énfasis, el abordaje, el espíritu a la resolución alterna de conflictos. Pero bueno, la resolución alterna de conflictos son un conjunto de métodos, mecanismos, que no los quiero vender como algo estructurado, algo rígido, sino al contrario, tienen una habilidad, una flexibilidad, una habilidad para adecuarse al conflicto, para que sean formas alternas, formas distintas de resolver las situaciones, que ya sea que coadyuven, que apoyen, que ayuden no solo al sistema judicial de por sí saturado en todos los países latinoamericanos y demás, sino que también coadyuven a otras formas, como por ejemplo los sistemas administrativos. Y estos mecanismos lo que ayudan es a que las personas, ciudadanos, tengan opciones para resolver, y aquí vienen algunas características de los mecanismos RAC. A resolver de manera eficiente, eficaz, económicamente también, de una forma mucho más razonable, de forma pronta, hablamos de agilidad, de prontitud, de rapidez en la solución de conflictos. Por ahí se habla que son técnicas alternativas a las formas tradicionales, y uno de los conceptos ontológicos que más me gusta referir al RAC es el que está en el punto 3, que dice que los mecanismos RAC lo que procuran es devolverle a las personas, a los ciudadanos, a los vecinos,
vecinos de una comunidad, devolverle a las personas la responsabilidad, y yo pongo entre paréntesis, y la oportunidad de resolver sus propios conflictos. ¿Quién mejor que las mismas personas que viven el conflicto son las llamadas a resolverlo según su realidad, según su contexto? Cuando nos imponen una solución, cuando un juez nos dice qué hay que hacer, a cuando yo construyo y soy parte de una solución. Cuando yo aporto, cuando yo me expongo, cuando yo sugiero, cuando yo participo en una solución, me apropio de la solución. Y ya eso hay muchísimos estudios sobre cómo la autocomposición, es decir, cuando las partes resuelven ellos mismos los conflictos, son más sostenibles de los mecanismos de resolución alterna de conflictos. Bueno, son mucho más participativos. Si no hay participación de los involucrados en el conflicto, no hay mecanismo RAC, porque el mecanismo RAC no se impone, es algo que se convoca a las partes que forman parte del conflicto, que son los protagonistas del conflicto, para que a su vez sean los protagonistas de la solución o soluciones que ese conflicto requiere. Son procesos participativos y a esto agrego voluntarios. No se puede exigir, no se puede. Era la anterior. Muchas gracias. Esa misma, gracias. Requieren entonces esa participación, no ser impuestos. Son procesos más flexibles, no son rígidos como los procesos judiciales, no son rígidos como el arbitraje que habla de etapas que precluyen algunas etapas, es decir, que es que hay que ir agotando las etapas para ir avanzando. Los procesos RAC son mucho más flexibles y son maleables de alguna manera a la situación, a la necesidad de las partes. Son más rápidos, son más ágiles. Amo dijo en este momento, que es el Centro de Arbitraje y Mediación del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, nos pidieron una audiencia de mediación el viernes y se va a celebrar mañana, martes. Y el día que se celebra, mañana, y si las partes llegan a un acuerdo, llevan un documento, firman un documento voluntariamente, ellos llegan a esa solución y ese documento tiene valor de sentencia, según nuestra ley. Estamos hablando que una situación que fue pedido en la audiencia el viernes, el martes está siendo tramitado, llevado a cabo, lo cual significa rapidez, agilidad. Los mecanismos RAC son menos costosos, no solo a nivel económico, sino también a nivel emocional. Los procesos judiciales siempre van a ser desgastantes. Aunque uno lleve la razón y le den la razón y tenga una sentencia a su favor, el desgaste emocional es inmenso. Los mecanismos RAC son mucho más económicos a nivel financiero y emocional. Soluciones sostienen y resuelven y por lo tanto sostienen en el tiempo. Mejoran las relaciones, por supuesto. Son contextuales, significa de que se adaptan a la realidad de las partes, de los involucrados y no son irreales. Bien, vamos a ver por ahí otra filmina para identificar cuáles pueden ser estos mecanismos RAC. En Costa Rica tenemos una ley del 97, que es la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, así se llama. Y esta ley establece que toda persona tiene derecho al diálogo, lo menciona como un mecanismo RAC. El diálogo, la negociación, este mecanismo es aquel por medio del cual las partes directamente resuelven su situación, sin terceros. La mediación, esto es cuando las partes no pueden llegar a un acuerdo directamente, buscan un tercero, y este tercero imparcial. Y la conciliación también la menciona el artículo 2, pero no se queda ahí. El artículo 2 de nuestra ley dice que además de estos mecanismos, también son el arbitraje y dice, y otras técnicas similares. Y ahí deja abierto enorme el abanico de opciones y posibilidades. Y es donde hablamos, por ejemplo, de círculos de paz, de justicia restaurativa,
activa, que sé que Adriana tendrá su ponencia al respecto, y muchísimas otras formas de resolver conflictos, que ahí podemos ser muy creativos. Según el conflicto, podemos adecuar los mecanismos al conflicto. ¿Cuál es el mejor mecanismo? No lo elijo yo, no lo elige el mediador. El conflicto elige cuál es el mejor mecanismo para resolverlo. O incluso puede ser un híbrido de varios mecanismos. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque veamos algunos cimientos o bases sobre los que está fundado la resolución alterna de conflictos. Y por ahí vamos para la siguiente filmina. Los mecanismos de resolución alterna de conflictos tienen dos, y yo le llamo columnas vertebrales. Dos grandes columnas vertebrales que tienen que estar sólidas. La primera es que los mecanismos RAC se basan, sí o sí, en procesos. Así de fácil. Si no hay escucha activa, si no hay comunicación asertiva entre las partes, no hay resolución alterna de conflictos. Si no hay diálogo, no se crea, no está atendiendo el espíritu de la resolución alterna de conflictos, que lo que promueve son procesos por excelencia comunicacionales. Pero no nos quedamos en esa columna vertebral. La resolución alterna de conflictos tiene otra columna vertebral. Vamos que dice esa misma filmina cuando le hago clic, la misma filmina. Nada más un clic por ahí. Listo, ahí estoy. Gracias. La segunda columna vertebral de la resolución alterna de conflictos es el manejo de emociones. Hablamos de inteligencia emocional. Hablamos de cómo nosotros manejamos nuestras emociones. Tanto los que estén facilitando ese diálogo entre las partes, entendamos, por ejemplo, en una comunidad, como las emociones de los miembros de esa comunidad, que están envueltos en esa circunstancia y que están participando en ese proceso de resolución de conflictos. Estos dos, comunicación asertiva, manejo inteligente de las emociones. Vamos rápidamente a repasar un concepto de comunidad. Veamos a ver qué nos dice la siguiente filmina. Y me encantó este concepto que ubiqué por ahí, que dice que las comunidades son entidades humanas, son entidades vivas, son entidades que geográficamente están en un lugar, pero que las atraviesan un sinnúmero de motivaciones. Además, están unidos por aspectos ecológicos, territoriales, por un entorno físico, por la infraestructura que los une, por aspectos funcionales también, necesidades colectivas y por una necesidad de resolver sus propios problemas. Me encantó este concepto porque cuando hablamos de entidades humanas, hablamos de fuerza, de fuerzas vivas que necesitan ser escuchadas, necesitan serse escuchados ellos mismos y que ellos mismos puedan ser protagonistas de sus propias soluciones. A modo de ejemplo, veamos algunos de los efectos. Y aquí vamos a la siguiente filmina. Toda comunidad, la siguiente, toda comunidad está atravesada por aspectos económicos, está impactada por aspectos sociales, multiculturales, por ejemplo. La diversidad multicultural en una comunidad puede ser eh, muy diversa. Y por diversa la hace muy única. Están impactadas las comunidades también por aspectos físicos, territoriales, por la diversidad de sus componentes, por el tema ambiental, por el tema político, por el tema cultural. ¿Por qué me gusta esta filmina? Bueno, esta filmina resulta que esta diversidad de elementos que impactan a las comunidades, cuando hablamos de resolución alterna de conflictos, la resolución alterna de conflictos resulta como una esponja que atiende, valora, recibe, escucha estos componentes. ¿Por
que todos estos están involucrados en un conflicto. Y si están involucrados en un conflicto, algunos podrían ser en mayor o menor medida, hay efectos, todos estos factores que influyen o que podrían estar influyendo en un conflicto comunal. Hemos tenido algunas experiencias en Costa Rica y las vamos teniendo cada vez más sobre lo que es el diálogo comunitario. Y veamos algunas rutas que hemos identificado. Y por ahí vamos a la siguiente filmina. Gracias. La ruta que hemos identificado, que por supuesto, esto va a ser de una manera muy general y está enunciado como una forma muy general, una ruta de trabajo. Lo primero que hay que hacer ante un conflicto comunal es identificar. Hay que hacer un buen ejercicio de identificación. ¿De qué? De las necesidades de la comunidad, de los intereses que están involucrados en el conflicto o de las personas que están involucradas en el conflicto. Hay que identificar actores directos e indirectos, porque el que un conflicto esté dándose en una comunidad no significa que afecte a todos, pero además no solo significa que afecte a toda la solución de este conflicto. Hay que identificar cuáles son aquellos actores directos, protagonistas que puedan resolver la situación de forma directa y aquellas personas que podrían estar de una manera indirecta relacionada con el conflicto, pero tal vez que no necesariamente tengan que estar en la mesa de negociación que es tentable. Hay que identificar líderes positivos y los líderes negativos de las comunidades, uh, porque ambos proponen, siempre ofrecen, tanto el positivo como el negativo, siempre ofrecen y ayudan mucho a los procesos de solución. ¿Cuáles son los temores de la comunidad y los antecedentes que tienen esa comunidad y ese tipo de conflictos? Eso es un primer elemento, una primera ruta, un primer paso, que es una identificación. No es sencillo, pero hay que hacerlo, pero además todos, ojalá en resolución alterna de conflictos o justicia restaurativa. Hay que analizar el conflicto, ahí sí ya nos metemos en el ojo del huracán, por decirlo de alguna manera, y cómo ha evolucionado el conflicto, si este se ha escalado, cómo empezó y en qué punto está, en qué estadio se encuentra. Y hay que identificar también algunos elementos, en qué coinciden algunos de los participantes y en qué discrepan los participantes. No podemos entrar a resolver un conflicto comunal si no analizamos el conflicto. No se vale improvisar. Si improvisamos, nos equivocamos. Si bien es flexible, requiere mucha preparación del equipo facilitador, mucha, tanto técnicamente como prepararse para el conflicto. No improvisar es una recomendación que les hago con muchísimo ahínco. Y por supuesto, planear cómo vamos a llevar, cuál es el mejor mecanismo que este conflicto, que esta comunidad requiere de una gama de mecanismos. ¿Cuál puede ser el mejor mecanismo? Recuerden que les dije hace un rato, no es que si solo hago mediación, implemento mediación. No, el conflicto elige el mecanismo. No, el mecanismo no se impone al conflicto, porque es como poner un zapato en un pie que no le va a quedar. Veamos el pie y le acomodamos el zapato que requiere para que éste pueda ser efectivo. Hay que identificar el perfil de los neutrales o los facilitadores que van a atender o van a facilitar ese proceso de diálogo. Hay que planear muy bien cuánto se estima que vaya a durar este proceso de diálogo comunitario, el lugar donde se vaya a realizar, que sea imparcial, que genere confianza, que sea confidencial y una serie de condiciones que el lugar físico debería de tener, las condiciones y la estrategia que hay que trazar como equipo facilitador. Hay que hacer una agenda de trabajo, una puesta en marcha y un
seguimiento muy personalizado a las partes, como al conflicto, como al proceso mismo. Esto es un poco lo que hemos ido aprendiendo de estas rutas de diálogo comunitario que hemos implementado en Costa Rica. Y la siguiente, Filmina, y ya casi concluyendo, les comparto algunas experiencias y agradezco que me colaboren mis compañeros. Sentado en Costa Rica, de las que yo he estado un poco más cerca y sin duda hay muchas más de las que sé que se han hecho, pero no necesariamente yo he estado facilitando, pero hemos hecho varias mesas de diálogo en temas generales. Hay uno muy exitoso que realizamos hace 3 años ya en temas de vivienda con una comunidad vulnerable muy grande, con una diversidad cultural también muy grande y que involucraba 17 instituciones públicas. Y era lograr poner en una mesa a 17 instituciones públicas con una comunidad que tenía cerca de 6 comités de vecinos o asociaciones de vecinos, que de por sí entre ellos tenían su diversidad también y sus diferencias. Bueno, este fue un tema muy exitoso, estamos viendo resultados positivos de esa mesa que se realizó y fue una mesa que significó cerca también de unas 15 mesas de negociación en la comunidad como en las instituciones. E hicimos eh, eh, este ejercicio. Presidente de la República, nos llevamos a la comunidad, llevamos a la comunidad hasta la casa presidencial y así en este ejercicio de comunicación lograron un buen acuerdo y hemos ido viendo todavía cómo esos resultados se han ido dando en el tiempo como se había establecido. En temas de territorios indígenas también se han implementado un sinnúmero de mesas de diálogo, ¿verdad? Incluso en las lenguas nativas de ellos. Temas de residuos sólidos es un tema muy propio acá en Costa Rica, se nos da muchísimo en las comunidades, también en la parte condominal, ¿verdad? En todo lo que ve ahora la vivienda vertical, el tema de los residuos es un tema también. Y bueno, se han implementado muchas mesas de diálogo para estos efectos. Recurso hídrico, hemos tenido varios ejemplos y varias experiencias muy hermosas, muy exigentes también sobre el tema del recurso hídrico, que ya sabemos que es agotable, ya no es un bien inagotable como lo pensábamos hace unos años atrás, no, el agua se agota. Y bueno, las comunidades también luchan y a veces tienen conflictos por él. Y también en otros tipos de mesas de diálogos sectoriales como sector de pesca y otros sectores que han ido aprovechando de este tipo de mecanismos o mesas de diálogo para resolver sus conflictos. Y para ir concluyendo, la siguiente filmina, agradezco. Asumir responsabilidad en el conflicto fortalece una cultura comunicativa y de diálogo a nivel comunitario. Disminuye la vulnerabilidad social de las personas, ya que se vincula con su posibilidad de participación y fortalecimiento de la sociedad civil. Sin duda alguna, la experiencia que hemos ido recabando y que hemos ido construyendo y que no agotamos, que eso sigue y todos los días tenemos esta demanda, es que la resolución al tener conflictos fomenta, construye una cultura de paz social. Cuando participan los miembros de una comunidad, se apropian de esas soluciones, las sostienen, las defienden y definitivamente genera una cultura de paz comunitaria y por ende país. Les dejo una filmina nada más con mis datos personales, con mi correo si alguien tiene alguna duda con mucho gusto o en algo que les pueda colaborar. Igualmente Adriana, y espero pues, haberles dado un pequeño repaso de lo que hemos hecho en Costa Rica y que de repente pueda servirles en este esfuerzo que ustedes están haciendo, que sé que es notable. Adriana. Por aceptar la invitación. Es muy importante tu aportación.
ya que sabemos que Costa Rica es uno de los países con una legislación estructurada adecuadamente y además, como lo has mencionado, tiene reconocida una amplia gama de metodología, ¿no? En el éxito de estas prácticas restaurativas. Tenemos una pregunta que nos comparte Humberto López. Él dice, respecto a la planeación del RAC, la doctora Laura Ávila mencionó sobre mecanismos. ¿Podría ahondar un poco sobre el tipo de mecanismos que se pueden implementar? Bien, Humberto me dijo, ¿verdad? La persona que hizo la pregunta, me parece. Así es. Bien, gracias, Humberto, por la pregunta. Es interesante porque sí, cuando nuestra ley dice que toda persona tiene derecho a resolver a recurrir arbitraje, no cerró, sino que lo que llamamos nosotros los abogados le llamamos números apertos. Es una norma que permite ampliar, permite abrir un abanico de posibilidades. En realidad, hemos sido algunas otros círculos de diálogo, lo que es justicia restaurativa. En nuestro poder judicial existe lo que se llama facilitadores. Facilitadores judiciales son líderes comunales a los cuales se instruyen y los forman con algunos elementos de mediador, por ejemplo. No son formalmente mediadores, pero tienen componentes y tienen formación en resolución alterna de conflictos y en temas de diálogo, ¿verdad? Y facilitación de comunicación. Jueces de paz como en otros países, ¿verdad? Pero es una figura de la comunidad, respetado por la comunidad, que de alguna manera acerca a las personas y busca que las mismas tampoco es muy reconocido, que genera respeto. No impone, sino que construye soluciones. Eso es una de estas otras formas alternas de resolver conflictos que nos menciona el artículo 2. Y aquí no, nada más termino, Humberto, con decirte que mientras que sea procesos de diálogo respetuoso, que sean voluntarios, participativos, puede ser tan creativo como el mecanismos de resolución de conflictos que siempre que los atraviesen esos 4 elementos, que no necesariamente están en la ley contemplados, pero sí están permitidos. Buenas tardes. Maestra Laura, pregunta. En las causas del conflicto, en su forma de experiencia, ¿cuál sería la solución? Ok. Adriana, de eco y no le escucho bien a la pregunta que hizo el compañero. Sí, lo que preguntan un conflicto. ¿Cuál es la... Bueno, el conflicto tiene vida propia. El conflicto es único. El conflicto no se va a parecer un conflicto a otro. Incluso nosotros mismos, como seres humanos, como vamos a estar, es decir, el conflicto es algo muy dinámico. Entonces no hay una sola solución para el conflicto. No hay una única solución para un conflicto. Lo que con esto es que el conflicto hay que analizar
de una manera casuística. He estado participando ya en 2 o 3 mesas de diálogo distintas, de distintas comunidades sobre el recurso hídrico. La forma de solucionar fue muy distinta. Porque si bien el recurso era el mismo, agua, las dinámicas de las comunidades eran muy diferentes. Entonces no hay una solución para un conflicto, sino que el conflicto hay que analizarlo y hay que identificar cuál es la mejor ruta para trabajar, abordar y atender ese conflicto. Ese dinamismo es lo que hace humano a la resolución alterna de conflictos. Muchas gracias. El contacto que así se registró. Agradece por tu amable ponencia y nos pregunta, ¿cómo lograr la aplicación de estos mecanismos en la comunidad donde sabemos existe una marcada diversidad cultural y de valores? ¿Qué estrategia? Muchas gracias. Bien, excelente pregunta y la agradezco muchísimo. No hay mecanismo RAC que no se pueda, o sea, vamos a decirlo de otra manera. Si no hay educación, difícilmente hay resolución alterna de conflictos. Cuando hablamos de cultura, hablamos de que hay que fomentar una cultura de paz. Y una cultura de paz tiene que ir acompañado de una educación constante y permanente, que no solamente estamos hablando de una, cómo resolvemos los conflictos en nuestras escuelas. Somos todavía punitivos, seguimos poniendo sanciones, seguimos restándole puntos, seguimos haciendo boletas para los padres de familia, es decir, cómo estamos educando a nivel formal, pero que reciben, cómo les estamos atendiendo sus conflictos generales mediante un proceso escuchando. No sé si me explico. Lo que quiero decir es que la resolución alterna de conflictos es una forma de ser. Y como forma de ser hay que crear cultura. Y la cultura se crea educando, sensibilizando, dando práctica. Desde todos los espacios en los que se puede hablar de resolución alterna de conflictos para sensibilizar, así vamos mudando de una cultura violenta a una cultura agresiva a una cultura para la paz. Requiere constancia y persistencia. La abogada Romy, tenemos conexiones de Colombia, Bolivia, Argentina, ya está por ahí la doctora Diana de la Rúa, escuchándonos. ¿Alguna otra pregunta que tuvieran para la maestra? Comentábamos aquí en la mesa una conflictividad comunitaria ha escalado y hay manifestaciones de violencia, de intentar linchar a alguna persona, planteando aquí desde y la pregunta que ha quedado en este momento, cuando se están enardecidos, ¿cuál sería la mejor manera en ese momento? Bien, Adriana, la pregunta que haces es muy oportuna, porque cuando hay violencia, mantener un mecanismo de resolución de conflictos. De hecho, es un criterio
criterio para no llevar a cabo un mecanismo de resolución de conflicto. No significa no abordar el conflicto, ¿verdad? Significa que en ese momento tal vez alguno de los mecanismos que tengamos que son de diálogo, de respeto y demás, tal vez no sea el oportuno para aplicarlo. Ahí habría que hacer ya una intervención más en crisis, una intervención con algunas otras herramientas de escalada del conflicto, pero no de una vez hacer una solución del conflicto mediante un mecanismo. Hay que ir trabajando primero las emociones, hay que ir bajándoles, por decirlo así, el nivel de una manera respetuosa, así abordarlo como un mecanismo de los estructurados, pero significa que hay que hacer un abordaje en una situación en crisis, que hay que ir bajándole la escalada para poder entablar de diálogo respetuoso. Ok, muchas gracias. Gracias por esta permanente participación. Nos queda claro que nos hace falta muchos mecanismos dentro de nuestras comunidades, pero vamos a seguir trabajando, contando con en este lado trabajo que, si, como ha comentado la doctora Adriana Pedro Chupula, en la que vamos a tener que ir algo nuevo. Si para nosotros es una forma de tratar sus asuntos, los que se más entrar nosotros a compartir estos mecanismos. Agradecemos su participación y esperamos seguir contando con ustedes. Al contrario, felicitarles, y van por un muy buen camino, porque solo hablar de esto ya es educación, ya es apertura, ya es de solo los mejores éxitos. Saludos a los colegas de Bolivia y de Argentina y demás países que por ahí se sumaron y que van a acompañar este congreso, que sin duda sé que será de muchísimo éxito. Y pues para lo que deseen y tengan a bien, estoy para servirles. Por motivos de trabajo me tengo que desconectar, tengo justamente otra, me van a disculpar, pero de verdad felicitarles por esta iniciativa y ese esfuerzo que están haciendo en comunidad. Muchísimas gracias a todos y todas, y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Vamos a hacer un receso de 5 minutos. Dora Diana de la Rúa, ella ya está en pantalla. La grabación se ha detenido.